Ahora pasaremos a una ronda de interpelaciones. Aquellas delegaciones que quieran hacer uso de la palabra, hagan a bien de levantar sus carteles. Tiene la palabra la parlamentaria de la banca 62. Estimada Presidencia, es mediante su honorable investidura que la Delegación de Colombia procederá a hacer un mundo de interpelación al oficialismo de Argentina. ¿Cómo osa decir que dio confianza si ni siquiera los inversionistas confían en su país? Y eso que se debe a gran parte de su devaluación. Y si también le da la cara para afirmar que la economía cambió, obviamente no fue para bien. Además de que la población se encuentra sumida en la miseria. Por favor, delegada, no sea hipócrita. Muchas gracias, delegada. ¿Quién pasará a responder la interpelación? Tiene la palabra la delegada de la banca 44. Yo creo que están todos muy mal acostumbrados, como repetí, revuelvo a repetirlo, están todos muy mal acostumbrados porque son todos unos vagos, no salen a buscar trabajo y pretenden vivir de asignaciones. Y por eso mismo dicen todo lo que dicen, salgan a buscar trabajo si no quieren ser pobres. Muchas gracias, delegada. Esta mesa de presidencia desea recordarle el trato formal que tenemos en este órgano, así que por favor hagan uso del trato triangular. Aquellas delegaciones que quieran hacer uso de la palabra, hagan a bien de levantar sus carteles. Surinam, de la banca número 65. Es a través de usted que la delegación de Surinam del oficialismo quisiera realizar un punto de interpelación a la delegación del oficialismo de Brasil. Delegada de Brasil, en su discurso se jacta de que constantemente busca la igualdad y la inclusión, pero ¿cómo puede explicar de que sus propias fuerzas armadas han balaceado el auto de civiles pobres por el hecho de ser pobres y de cutis más oscuro en su piel? ¿Cómo tiene el descaro de estar en este recinto y afirmar que busca la igualdad y la mejora para su pueblo cuando sus propias fuerzas armadas son las que las matan? Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Tiene la palabra la delegada de la banca número 49. Muchas gracias, Presidencia. Por primera instancia, como ya he dicho en mi discurso, en Brasil, quien es pobre porque quiere. Vivimos en un país donde la libertad económica es sumamente importante. Y por otro lado, no discriminamos minorías que no estén representadas, no significa que no las aceptemos. Y, delegado, ¿no cree que la meritocracia es importante? Que el pobre es porque no sale a trabajar, que el pobre es porque quiere seguir viviendo de los planes sociales, de las asignaciones que dan los gobiernos de Lula, de los gobiernos de Dilma. Nosotros no vamos a permitir que los pobres quieran seguir viviendo del Estado, porque esos son vagos, y Brasil no va a mantener más vagos. Muchas gracias. Muchas gracias, delegada. ¿Las delegaciones tienen la palabra? Venezuela, de banca número 46. Y es mediante usted que procederá a realizar un punto de interpelación al oficialismo de Surinam. Delegado de Surinam, me gustaría preguntarle cómo es que le da la cara para hablar mal de los Estados Unidos, siendo que usted y su país usted sabe en qué condiciones viven sus ciudadanos, no hace falta que yo se lo repita. Y el cambio que dicen han alcanzado es ínfimo, completamente, ya que siguen sin brindarle a sus ciudadanos los servicios básicos. ¿Cómo le da la cara, le repito, para hablar mal de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo que ellos los han intentado ayudar y ustedes se han negado y siguen censurando y censurando y censurando? Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Tiene la palabra el delegado de la banca número 65. Es a través de usted que la delegación del oficialismo de Surinam procede a responder la interpelación de la delegación de Venezuela. Bueno, delegado, ¿qué más esperar? Obviamente que los propios perritos falderos y guerrilleros norteamericanos son los que iban a interpelar a la delegación de Surinam. Primero que nada, me parece sumamente sorprendente cómo ustedes, que son unos guerrilleros que atentan contra la población venezolana cuando se jactan de protegerla, son los que acusan a Surinam. Surinam, como ya le dije, los cambios, aunque sean ínfimos, siguen siendo cambios para la mejora. Sin importar, como dije en el discurso, esto se debe al liberalismo y al capitalismo de los Estados Unidos y no aceptaremos la ayuda del imperio debido a que nuestra nación está en búsqueda de la prosperidad, no de ser subyugados como es en caso de su supuesto partido. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. Las delegaciones tienen la palabra. Tiene la palabra el delegado de la banca número 20.
Presidencia, a través de su honorable investidura, que la delegación de Surinam quisiera realizar un punto de interpelación a la delegación de Estados Unidos. Delegado, me gustaría que me respondiera y que pensaran un segundo en los pobres de su país. Me gustaría que pensara un segundo en las personas que nacieron en los suburbios, más conocidos como guetos en su país. Me gustaría que pensara en las personas las cuales no tienen futuro en su país, las cuales están muertas, porque esas personas nacen pobres y mueren pobres, delegado. Así se lo planteo. Me gustaría saber cuál es la postura de su país frente a estas personas las cuales su Estado mata, delegado. Usted tiene la población pobre en su país y esa delegación, toda esa gente, delegado, está muerta, delegado. ¿Sabe por qué? Porque nació pobre, delegado. ¿Sabe por qué? Porque no tiene un futuro, porque no tiene salud y porque no tiene estudio. ¿Cómo pretende formar a su país? ¿Sabe que esa clase trabajadora es la que mantiene a su país? Su país está libre, su país está arriba por esa clase, la que usted mata. Muchísimas gracias. Muchas gracias, delegado. Tienen la palabra el delegado de Estados Unidos de la banca número 11. Estimada Presidencia, a través de su honorable investidura, que la delegación de los Estados Unidos de América procede a responder la supuesta interpelación de Surinam. No sé cómo responder la falacia que ha dicho, porque no sé si es consciente que más del 80% de nuestra población ya de por sí tiene el acceso a la educación pública, ¿verdad? Además, habla de darlos por muertos. Usted ya de por sí está sentado ahí para hacer un cambio en su población. No sorprende que la propia población de Surinam tenga más del 40% de su población envuelta en pobreza. Si ni ellos mismos plantean el cambio, ni ellos mismos se proponen hacerlo. Y explico otra cosa más, también para su otra supuesta oposición de Surinam. Eso que plantean ustedes de gratis, supuestamente, lo paga el sector privado. El propio sector privado es aquel que sostiene al público. Si no enfatizas al sector privado, el sector público se cae. Porque ustedes lo que están planteando, es un modelo llamado soviético, comunista. Se cargó con 150 millones de personas, fue violento en lo social, en lo económico, y se cargó a toda esta gente porque lo fue también en lo político. Así que antes de hablar de falsos dilemas, plantee su discurso mejor estructuralmente. Muchas gracias, Presidencia. Muchas gracias, delegado. Las delegaciones tienen la palabra. Tiene la palabra la delegada de la banca número 5. Señorita Presidente, mediante su investidura procedo a someter un punto de interpelación al parlamentario opositor de Argentina. Señor parlamentario, ¿cómo usted puede referirse a Argentina como una nación pobre, ya que si bien lo es, el gobierno anterior, siendo totalmente socialista, dejó un gran hueco que todavía tarda en llenarse debido a la corrupción? Muchas gracias, Presidente. ¿Quién responderá a la interpelación? ¿Puede volver a repetir la pregunta? Mi pregunta fue que cómo usted puede referirse a Argentina como una nación pobre, ya que si bien lo es, su gobierno, el gobierno anterior, dejó un gran hueco que tarda en llenarse debido a la corrupción. En el gobierno anterior, mi gobierno, la pobreza era 16,3%, mientras ahora es 33,8% y cada vez aumenta más. Entonces, si eso no es pobreza, ¿qué es lo que es? Muchas gracias. No al lugar. ¿Las delegaciones tienen la palabra? Tiene la palabra el delegado de Chile, la banca número 13. Procedo a interpelar al oficialismo de Argentina. Señora delegada, la verdad no sé qué hace usted acá, porque la verdad me parece que su plan de acción, su plan de discurso es totalmente erróneo. Yo hace un par de días escuché un discurso de su presidente Mauricio Macri que decía que había que trabajar en paz, en progreso, teniendo en cuenta la opinión de todos, y usted viene a decir que los que no buscan trabajo son unos vagos. Usted nos está contradiciendo. ¿Usted sabe a quién está representando al menos? Además usted dice que gastar dinero en subsidios es tirar plata, básicamente.
Me gustaría informarle que en su gobierno los subsidios han aumentado. Hoy se sabe que 20 millones de argentinos reciben un subsidio por parte del Estado. Además, si usted cree que de gastar dinero en subsidios es tirar el dinero, me gustaría informarle que su gobierno gastó 5 millones de pesos en 100 pistolas Taser, 1000 cartuchos operativos y 600 cartuchos para capacitación. La Organización de las Naciones Unidas afirma que puede ser un método de tortura. Entonces, ¿cómo se permite gastar 5 millones de pesos argentinos en armas de tortura cuando hay gente muriéndose de hambre? Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. ¿Quién pasará a responder la interpelación? Delegado. Mauricio Macri dijo de que trabajen en paz, pero los vagos son los que no salen a buscar un trabajo para poder trabajar en paz. Si lo buscasen, tuviesen un trabajo y trabajarían en paz y no vivirían de asignaciones o de lo que vivían antes, que no era trabajar, sino cobrar de arriba. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. Las delegaciones tienen la palabra. Tiene la palabra la delegada de la banca número 56 de Venezuela. Haré uso de la palabra para interpelar a la delegación de Brasil, la cual ha hablado sobre que respeten a las minorías. Le digo una frase de su presidente en campaña: las minorías deben inclinarse ante las mayorías. En segundo lugar, habló de libertad. Bonitas palabras que en realidad de libertad ustedes no tienen nada. Les recuerdo que tienen un partido proscripto, delegada. ¿Le parece libertad eso? ¿Le parece libertad que no haya pluralidad de voces? Eso no es libertad, es dictadura, señora delegada. ¿Qué puede decir al respecto? Muchas gracias. ¿Quién tomará la palabra? Número 50. Presidencia, ¿puede pedirle a la delegada de Venezuela que reformule su interpelación con un tono de voz moderado? Presidencia, procedo a reformular la interpelación en base a todas las falacias que ha dicho y le he remarcado. ¿Qué puede decir al respecto? Muchas gracias. Presidencia, le pedí que reformule la interpelación. Delegada de la banca número 56, ¿puede reformular la interpelación, por favor? Sí, Presidencia. Delegada, quiero preguntarle cómo usted osa hablar de respeto a las minorías cuando su presidente quiere aniquilarlas y hacer que se inclinen ante ustedes, y cómo pueden hablar de libertad cuando tienen un partido proscripto. Muchas gracias, Presidencia. Delegada, nuestro honorable presidente Bolsonaro no quiere que las minorías se inclinen, quieren que las minorías se sumen a las mayorías, que las minorías no estén representadas como en todos los demás países, bueno, por lo menos en todos menos en el suyo. No significa que no las cuidemos, que no las respetemos. Muchas gracias. Muchas gracias, delegada.